Sonido uno 2 3.
Mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo, Él no está muerto, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma, lo siento en todo mi ser. Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios, oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Ofrecemos esta Eucaristía a nuestro Señor Jesucristo por la salud de Leonor Huitrago Lancheros, intención de sus familiares y amigos. A nuestro Señor Jesucristo por la salud y necesidades de los ministros extraordinarios de la comunión, de las pastorales de las parroquias Santísimo Redentor. Al Espíritu Santo por la conversión y necesidades de Alexis, Edward, Carabalí Muñoz y de la familia Barón. Al Señor de la Misericordia por los bebés en peligro de ser abortados, intención de María. Por el eterno descanso de María Lucila Rojas de González, intención de la familia García Rojas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones, así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Al revivir nuevamente este año el misterio pascual en el que la humanidad recobra la dignidad perdida y adquiere la esperanza de la resurrección futura, te pedimos, Señor de clemencia, que el misterio celebrado en la fe se actualice siempre en el amor. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Escuchemos atentos la palabra de Dios. De los Hechos de los Apóstoles. El sumo sacerdote y todos sus colegas, miembros del partido de los saduceos, llenos de envidia, arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor por la noche abrió las puertas de la cárcel, los hizo salir y les dijo: Salid y predicad al pueblo en el templo todo lo concerniente a este mensaje de vida. Ellos, después de oír esto, se fueron muy de mañana al templo y se pusieron a enseñar. Llegó entre tanto el sumo sacerdote y sus colegas, convocaron el Sanedrín y todo el senado de los israelitas y mandaron agentes a la cárcel a buscar a los apóstoles, pero al llegar a la cárcel no los encontraron. Regresaron entonces a dar cuenta y dijeron:
Encontramos la cárcel bien trancada y a los guardias plantados en las puertas, pero al abrir no encontramos a nadie dentro. Al oír estas palabras, el comandante de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se preguntaban perplejos en qué iría a parar todo aquello. Y en esas llegó alguien a avisarles: mirad, a los hombres que pusisteis presos están en el templo enseñando al pueblo. Entonces se fue el comandante con los agentes y se los llevó, pero sin usar violencia, pues temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna y nadie perezca. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve por medio de Él. El que cree en Él no se condena, pero el que no cree ya está condenado por no confesar el nombre del Hijo único de Dios. La condenación consiste en que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que hace el mal odia la luz y no se acerca a la luz, para que no se le echen en cara sus obras. Pero el que practica la verdad se acerca a la luz, y así queda patente que sus obras las hace de acuerdo con Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, felices Pascuas de Resurrección. Estamos en este tiempo maravilloso en el que celebramos el mayor de los acontecimientos. Todo lo que ha podido pasar aquí en la historia de este mundo, pues no tiene comparación. Por ejemplo, algunos dicen, lo mejor que ha pasado a este mundo es que ha sido creado el mundo y por eso existe. Y eso ya es mucho decir. A veces no hay ni palabras para refutar eso. Claro que es impresionante la creación, y la creación como la creemos nosotros desde toda la tradición judía.
la creación de la nada. Y eso lo puede hacer nuestro Dios en el que creemos, y eso es supremamente maravilloso. Y entonces, la creación tiene pues todo un recorrido, tiene todo lo bonito y lo que nosotros vivimos aquí cuando somos creados y puestos en este mundo, cada uno con su propia historia, y cuando empezamos a ver qué otro acontecimiento, qué otra cosa puede haber ocurrido así, que sea grande en este mundo. Pues decimos que Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo. Uno se pone a ver ciertos escritos, ciertas novelas por ahí, hasta novelas o escritos un poco extraños. Cuando yo era joven, leí por allá que un señor que escribe una serie de libros sobre Jesús, que Jesús era lo más grande y bonito que le había pasado en la historia, y entonces por allá unos científicos de la NASA pudieron hacer por fin una máquina del tiempo, y lo mejor que podían hacer, a ver, qué podíamos visitar en el tiempo atrás para poder, digamos, como estudiar eso. ¿Será que estudiamos cuando fue o empezó el ser humano? ¿Estudiamos la historia de uno de los grandes imperios antiguos? ¿O vamos al tiempo en el que estuvo Jesús, el Hijo de Dios, y decidieron vámonos al tiempo de Jesús? Es una novela de ficción, pero ahí se ve que el tema más importante de la historia es Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, que vino al mundo, la encarnación. Y celebramos la Navidad, y es maravillosa, y es lo más hermoso. Y cuando uno es niño, eso sí que lo vive, y todavía uno ve a los niños cómo se emocionan con la Navidad. Ya uno con la edad ya como que pierda esa emoción, pero el sentido profundo no, afortunadamente. No son las mismas expresiones, no es la misma alegría de un niño, por decirlo así. Entonces, la encarnación de Dios, del Hijo de Dios, de Jesús, muy bonito y muy chévere y espectacular eso. Pero en esa vida de Jesús, el acontecimiento más grande que ha pasado, ¿cuál es? El que estamos celebrando. El que estamos celebrando. En Jesús empieza la nueva creación. No una creación que salió de la nada y una creación que llegado a un término se acaba la vida y ya. Esa es una creación, o el hombre antiguo, la vida antigua, como dice San Pablo allá en sus escritos. Esto pues llegará un momento en que pasará, la presentación de este mundo se acaba y ya. Pues viene una nueva creación cuyo tema principal, cuyo germen principal es que es una vida que nunca terminará, porque tiene el ingrediente principal llamado Dios mismo. Es una vida eterna que solo Él vive, pues esa vida nos la regaló y empezó con Jesús, y con Jesús obtenemos eso que llamamos nosotros la vida nueva, esa que recibimos en los sacramentos, esa vida nueva, esa eternidad, y por eso ya empieza a funcionar. Entonces, el mayor acontecimiento que ha pasado por este mundo, todo lo que ha pasado es interesante, impresionante, pero el mejor de todos es la resurrección de Cristo. El problema de la resurrección es que es un acontecimiento que ya no es de este mundo. Es decir, ya no es algo que es normal. Sí, resucitó allí, resucitó allá. No, es algo que ya pertenece al otro mundo. Entonces, en los libros de historia usted nunca va a escuchar nada o va a leer nada de resurrección. Que hubo un político, que hubo una guerra, que hubo no sé qué, eso sí se registra. Pero ¿quién registra la resurrección en los libros de historia, por decirlo así? O en algún libro científico. ¿Qué científico va a registrar la resurrección? Un científico tendría que tomar muestras y empezar a describir lo que resulte en esas muestras cuando las estudie. ¿Cómo se toma una muestra de la resurrección? Entonces, aunque es un acontecimiento que salva al mundo, resulta que no se puede tomar ya desde este mundo, porque lo ha superado. Y entonces nosotros ya pertenecemos a ese mundo ya superado, porque la naturaleza de Dios
adquirida en la encarnación, o Jesús, el que tiene carne mortal, el que pasó por aquí, eso sí se puede registrar y está registrado. Pues queridos hermanos, mientras podamos tener eso que se puede escribir y hacer historia, pues resulta que ese humano ahora tiene todo divino, absolutamente todo, hasta la carne. La carne ha sido divinizada. Por eso tiene ahora cuerpo glorioso, y es lo que vivimos nosotros. Y es lo que nos narra hoy precisamente las Escrituras. La Sagrada Biblia nos regala y la Iglesia nos regala estos ejemplos, por decirlo así. Solo en la Biblia, solo en este libro se pueden, digámoslo así, anotar como esos acontecimientos que son para el mundo, pero que el mundo no sabe cómo registrarlo porque no tiene ni idea. Y es lo que, por ejemplo, en la primera lectura, el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, los apóstoles están predicando la resurrección, pero a las autoridades eso no les gusta. A ver, ¿qué es la resurrección? Y si la gente empieza a creer en esa cosa llamada resurrección, ya no le va a tener temor ni miedo a ninguna autoridad, se les escapa de las manos. Y es lo que narran aquí, lo que narra San Lucas, que le pasó aquí a los apóstoles. Están hablando de la resurrección, los apresaron, los castigaron una vez y salieron a predicar, los vuelven a meter a la cárcel, que es lo que dice hoy acá. Y resulta que cuando van a ver en la cárcel a los presos para hacerle el siguiente juicio, no están ahí. ¿Qué fue lo que los sacó de la cárcel, pero sin abrir la cárcel? Empiezan esos relatos un poco extraños para la historia, aquellas cosas que cómo se anota eso, cómo se estudia eso, cómo se explica eso. Viene el Señor a la cárcel, los saca de la cárcel y los pone en el templo a predicar. Y los que los van a juzgar, cuando van a sacarlos de la cárcel, ojo, no están, pero están en el templo predicando. Entonces, esta gente que tiene esos acontecimientos extraños y sigue actuando de manera extraña, si lo sacaron de la cárcel, imagínense que a uno lo metan a una cárcel por alguna razón y lo sacan. ¿Qué haría uno de inmediato apenas lo sacan de la cárcel? Coja un avión si es que está lejos y vuélese ahí. Váyase de ahí donde lo tienen apresado. Pero a estos lo sacan y ¿qué hacen? Vuelven a la boca del lobo a predicar. Predicar la resurrección. Y como dice aquí, el que los sacó les dijo: vayan a enseñar este estilo de vida o esta nueva forma de vida. Que es una frase muy interesante que cogió el Papa Benedicto alguna vez y dijo: nosotros cristianos no somos una religión, somos un estilo de vida. Es que ahora nosotros vivimos el estilo de vida de resucitados en su primera fase. Ya Jesús está en la fase plena, pero estamos viviendo un estilo de vida que ya no hace parte de este mundo. El mundo no entiende estas cosas y por eso persigue, por eso mata y pretende exterminar, acabar estas cosas, porque al mundo le interesa siempre tener el control sobre las personas, pero el que ya cree en el otro mundo, en la vida que nunca se acaba o resurrección, no le va a tener miedo absolutamente a nada, como lo presenta aquí San Lucas con los apóstoles. Pedro y los demás ya no le temen a ellos, antes los regañan. Pedro les dice allá a los que los están juzgando: ustedes nos traen aquí, nos están juzgando, nos montan un juicio porque le hicimos un bien a este hombre, o sea, el paralítico que dejó de ser paralítico. Es decir, nos juzgan por una cosa buena. ¿Cuándo se había escuchado eso? A uno lo juzgan cuando hace cosas malas, y para eso son las autoridades, pero nos traen aquí a juzgarnos porque hicimos una obra buena a este hombre. Entonces ustedes nos
quieren acallar. Pero es que no podemos callar esto, porque no fuimos nosotros los que lo curamos, fue nuestro Señor Jesucristo, ahora constituido juez y Mesías, al Hijo de Dios que estuvo aquí y que ustedes colocaron allá en una cruz, ustedes así tal cual. Ya Pedro no les tiene miedo, absolutamente. Los apóstoles no les tienen miedo a esas autoridades, y eso que tienen todo el ejército ahí romano, el ejército y la policía del templo, y no, Señor, ustedes mataron al Señor y Mesías. Y los otros se llenan de furia, cállate, te ordenamos que no hables de ese. Y entonces Pedro con toda la valentía les dice ahí enfrente, miren lo que están diciendo, juzguen ustedes mismos, ¿qué es mejor? ¿Oírlos a ustedes, obedecerlos a ustedes o a Dios? ¿A quién hay que obedecer? Pues nosotros obedecemos a Dios, porque Él envió a su Mesías cumpliendo todas las escrituras y ustedes lo mataron allá en la cruz. Esa valentía que tiene Pedro y que tienen los apóstoles, ¿de dónde salió? Cuando uno ya tiene a Jesucristo y esa experiencia de la resurrección y esa fuerza del Espíritu que viene en Pentecostés, ya no se le teme absolutamente nada de este mundo, y eso lo resume San Juan en una frase: la fe vence al mundo. El mundo quiere tenerlo a uno controlado y atrapado, y que uno esté siempre con temores. Los que quieren ganar poder siempre ponen bombas, terrorismo, para apabullar una nación entera si es necesario, o al mundo entero si lo pueden lograr. Mantener controladas las mentes, corazones, cuerpos y vidas de todas las personas, porque es la única forma de tener control político sobre los demás, y control mental y control de todo. Y entonces la única forma es el miedo, no hay de otra. Pero cuando ya ese miedo se va, ¿qué es lo que nos presenta hoy la palabra de Dios aquí en la primera lectura? Y todavía más lo dice el Evangelio de San Juan, que estamos viendo ese maravilloso diálogo de Jesús con Nicodemo. Nicodemo, que pertenecía a ese grupo que estaba juzgando a Jesús. Allá estaba José de Arimatea y Nicodemo, pero ellos eran discípulos. Pero ante tanta cosa, pues las votaciones siempre salían perdiendo. Por eso juzgaron a Jesús y lo condenaron a muerte. Ellos no estuvieron de acuerdo, pero ganó la mayoría. Bueno, entonces, aquí nos dice San Juan en el capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo, lo que yo vengo a proclamar. Recordemos que en estos días hemos estado leyendo este diálogo, donde Nicodemo, un hombre muy inteligente, supremamente inteligente, un hombre muy honesto, muy caballeroso, muy puesto en su sitio, ve que Jesús tiene toda la razón, que tiene una inteligencia que lo supera todo, y entonces le pregunta a Jesús, usted hace obras y enseña como maestro, yo soy maestro pero no hago esas obras. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, le dice Jesús, es que tienes que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, para que sea como yo. Eso es lo que le estaba preguntando Nicodemo, y es lo que le responde Jesús: tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Porque Nicodemo le pregunta, pero ¿cómo nazco de nuevo? Tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre. Imagínese eso. El único nacimiento que conozco es el de aquí, de este mundo, porque para mí no existe más, es lo único que yo conozco. Pero Jesús empieza a hablar de esas otras cosas. Como decíamos ayer, si les hablo de las cosas de la tierra no me van a entender, y mucho menos de las cosas del cielo, pues las cosas del cielo empiezan con el nuevo nacimiento, eso que ahora recibimos nosotros con el sacramento del bautismo. Ahí empezamos a nacer como miembros de la familia de Dios, con todo lo que Dios tiene. Allá ya está sembrado en nosotros con el sacramento del bautismo, y que se revitaliza y completa con los demás. Cada sacramento es algo tremendamente importante y debemos recibir todo eso. Y entonces Nicodemo, apabullado por tanta sabiduría que no sabe cómo decir, se calla. Y por eso continúa Jesús enseñando, y la gran enseñanza del día de hoy, completando ese diálogo, es que tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna y nadie perezca.
porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve por medio de Él. La nueva creación comienza con Él. Y por eso en el diálogo que escuchábamos ayer, cuando el Hijo del Hombre sea levantado como la serpiente en aquellas épocas de Moisés, así como fue levantada esa serpiente, así será levantado el Hijo del Hombre y atraeré a todos hacia mí. Es decir, todo el mundo entenderá qué es lo que está haciendo este hombre, y ahí poco a poco el mundo va entendiendo estas cosas. Ya llevamos 2000 añitos hasta ahora, y la humanidad poco a poco va conociendo estos misterios. Nosotros hacemos parte de esa cadena que va hasta el fin del mundo. Y por eso entonces, cuando ya empezamos a conocer qué fue lo que pasó con Jesús, con esos acontecimientos extraños que están fuera de este mundo, que ya están en el mundo de Dios, en las cosas del cielo, pues parte de eso pasa por la crucifixión, levantarlo en lo alto, pero después será levantado de entre los muertos. El pobre Nicodemo estaba ya, sino más con lo de entrar al vientre de la madre o algo así, ya estaba perdido. ¿Cómo será con esas otras cosas donde Jesús está completando todas las profecías del Antiguo Testamento? Está dándole todo el sentido a todo lo que se ha vivido de ahí para atrás, con toda la historia de Israel, con todos esos acontecimientos y con todo lo que Dios ha revelado. Pues allí lo pone en una frasecita hermosa. Es que Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para salvarlo. ¿Por qué? Porque Dios ama su creación. La ama tanto que también quiere resucitarla. Esas palabras son de San Pablo allá en la carta a los Romanos, capítulo 8. La creación entera gime con dolores de parto, esperando la resurrección gloriosa, primero de los hijos de Dios, de los que tienen libertad gloriosa como Dios, y luego toda la creación. Pero ya está en los dolores del parto, ya está que nace eso. Entonces, como esto es tan alto, tan grande y tan apabullante, el pobre Nicodemo ya no tiene nada más que decir, simplemente toma la actitud, no de un rabí o un maestro, sino ahora de un discípulo. Y esa es la actitud que también nosotros debemos siempre tener delante de Dios, una actitud de discípulo. Aquellos que escuchan todas estas cosas que son del cielo. Y entonces hoy nos dice algo supremamente hermoso, profundo y bonito. Dios ama profundamente el mundo. Y entonces quiere salvar al mundo, no lo quiere condenar jamás. Y por eso entrega a su Hijo único para que por medio de Él todo se salve. Él está constituido como la luz de Dios, la luz plena y perfecta. Entonces, el que se acerque a esa luz es porque empieza a buscar lo que es de verdad, solo la bondad, solo el bien. Y este mensaje entonces es para toda la humanidad y especialmente, recordemos allá lo que cantaban los ángeles en el cielo cuando fueron a visitar al niño recién nacido. ¿Qué decían? Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a todos los hombres de buena voluntad. Eso mismo es lo que nos está aquí repitiendo. Todos los seres humanos que tengan esa buena voluntad son los que se van a acercar a la luz. La luz siempre es la bondad, el bien de Dios. Entonces, cuando se acercan a esa luz, sus obras empiezan a relucir. Así no conozcan a Cristo, pero empieza a hacer el bien, están obrando en lo que Dios dejó en todos nosotros, en conciencia, y la conciencia solamente identifica lo bueno para rechazar lo malo. Eso es para toda la humanidad. Todos los seres humanos tenemos ese don que llamamos conciencia, solo hacer lo bueno, y el que busque hacer el bien, cuando empiece a hacer ese bien, ya empezó a aceptar a Cristo. Algún día lo conocerá en plenitud y se acercará a los que ya lo conocemos por revelación y tradición y bueno, y lo que sea, ya lo conocemos y con todas esas facultades como la conciencia y demás, también ponemos nuestras obras delante de esa luz enorme para que se vean que nuestras obras se hacen según Dios. Entonces el que se acerque a la luz, pues ya pasó por el juicio final, eso es lo que proclama San Juan.
El que no se acerque a la luz es porque no quiere actuar en conciencia, sino que quiere hacer solamente el mal. ¿Por qué? Porque solo vive en el mal, sus obras son malas y por eso no busca esa luz. Ya pasaron por el juicio también. Y de entonces, al no buscar a Jesús, al hacer el mal, están proclamando con su estilo de vida de mal que Dios no tiene poder, por decirlo así. Y entonces ellos solamente van a seguir sus propios criterios. Esos criterios son su juicio. Es lo que está tratando de decir aquí, que nosotros también tratamos de entender. Hacer el bien es acercarse a Jesús, hacer el mal es alejarse de Él y, como dice por allá la lógica de San Pablo en la carta a los Romanos, en los primeros capítulos, regañando a los judíos de Roma, por eso se llama la carta a los Romanos. Ustedes que proclaman la bondad de Dios, pero juzgan a los otros que hacen el mal, el gran problema es que ustedes también hacen eso malo, que juzgan en los otros, y por eso la gente habla mal de Dios. Dios siempre queda mal. Esa es la lógica de Pablo. El que hace el mal hace quedar mal a Dios, porque Dios es absoluta bondad. Entonces ahí ya se da el juicio, que es lo que dice aquí San Juan. El que sabe que solo existe el bien, solo hace el bien y proclama la bondad de Dios, proclama su nombre, su santo nombre y su grandeza, lo alaba. El que hace el mal desvió toda su razón, todo su ser, toda su conciencia y se dedica a hacer cosas malas. ¿Y el nombre de Dios cómo queda? Si solamente existe lo bueno. A ver, ¿cómo es la cosa? Pues es que Dios es bondad y solamente podemos buscar ese bien, esa bondad, ese amor. El que busca otra cosa rechaza a Dios y lo único que proclama es que a Dios le quedaron mal hechas las cosas. Yo hago el mal, entonces Dios me hizo a mí mal. Si es que Dios existe, entonces ahí ya está el juicio final funcionando. Queridos hermanos, los que buscamos a Cristo solo buscamos el bien y nos acercamos a Él como sumo bien, su absoluta verdad y absoluta luz, para que nuestras obras reluzcan. Si ya esas obras relucen, o como dicen los evangelios, ya damos esos frutos que Dios está buscando, ya el juicio final empezó en nosotros. Ya no seremos juzgados en ese juicio final que se proclama ya especialmente en el Apocalipsis o en otros libros. Nosotros ya empezamos ese juicio final, buscamos a Dios y solo a Dios y hacemos el bien, lo hacemos quedar bien a Él. Los que no, ya se metieron por el camino de la condenación. A ver si les proclamamos la verdad de Cristo para que busquen el verdadero sendero y no terminen de perderse. Claro que esa predicación también es para todos nosotros. Ojo con desviarnos del camino. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Confiando en la presencia entre nosotros de Jesucristo resucitado, elevemos al Padre nuestra oración y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia anuncie sin cesar a todos los pueblos el alegre mensaje de la esperanza futura, roguemos al Señor. Para que se afiancen los lazos de acercamiento y cooperación entre las naciones, venciendo la enemistad y las divisiones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los pobres, afligidos, enfermos y moribundos vean fortalecida su esperanza en la victoria de Cristo resucitado, roguemos al Señor. Para que todos nosotros seamos renovados por la resurrección de Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre, por la resurrección de tu Hijo hemos pasado de las tinieblas a la luz. Haz que caminemos como hombres nuevos, abandonando la antigua vida de pecado. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y oramos especialmente por María Lucila Rojas de González y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz.
Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.